Estoy segura que alguna vez te ha pasado que de repente empiezas a notar en la oficina que te se acelera el pulso, te empiezan a sudar las manos, se te coge el estómago y lo único que piensas es, me quiero ir de aquí. Pues bien, físicamente parece que acabamos de encontrarnos con un tigre de dientes en la puerta de la oficina, pero no. Estamos en una reunión o delante del ordenador y el supuesto tigre acaba de llegar en forma de un correo que pone en mayúsculas urgente o de un mensaje de nuestro jefe o jefa diciendo a las 17:55 necesito esto para hoy. Y aquí empieza lo interesante, porque nuestro cuerpo no entiende de organigramas, de correos electrónicos y en muchas ocasiones ni de reuniones. Nuestro cerebro entiende de amenazas. La amígdala, que es una de las estructuras encargadas de detectar el peligro, tiene una misión muy clara: protegernos. El problema es que no siempre sabe distinguir entre una amenaza real y una amenaza en el entorno laboral. Para nuestro cerebro, un depredador puede ser peligroso, pero una persona que nos habla mal en una reunión también puede activar esa sensación de amenaza. Y entonces ocurre algo que seguro que muchos habéis experimentado, yo la primera: el famoso secuestro amigdalar. La parte racional empieza a perder protagonismo y entramos en un modo supervivencia. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos atacados? Pues atacamos, huimos o nos quedamos callados. Y esta última es especialmente peligrosa, porque muchas veces pensamos, mejor me callo, no merece la pena discutir, ya pasará, no quiero más problemas. Pero el problema es que callar también tiene un precio. Cada vez que tragamos algo que nos molesta, cada vez que estamos permitiendo una falta de respeto, cada vez que aceptamos una carga de trabajo que sabemos que en este momento no podemos asumir, vamos acumulando, hasta que un día explotamos. Y entonces ocurre algo curioso. No explotamos por lo que acaba de pasar, explotamos por todo lo que llevamos acumulado durante meses. De repente parece que la grapadora haya desaparecido es el motivo, pero no. La grapadora no es el problema. Es la gota que ha colmado el vaso. Por eso, cuando hablamos de poner límites en el trabajo, no estamos hablando de aprender a decir que no. Estamos hablando de aprender a gestionar nuestras respuestas antes de actuar. Y precisamente por eso creo estos manuales operativos para mejorar nuestras relaciones laborales. Hoy, en concreto, vamos a hablar de 3 cosas fundamentales que son: cómo poner límites sin sentirnos culpables, cómo afrontar conversaciones difíciles y cómo dar feedback correctivo sin destruir la motivación de la otra persona. Pero antes de hablar de qué decir, tenemos que hablar de algo importante. ¿Desde dónde lo decimos? Porque antes de gestionar una conversación con otra persona, tenemos que aprender a gestionar lo que está pasando dentro de nosotros. Y aquí empieza el primer paso. Antes de responder en un conflicto, tenemos que ordenar la casa interna. Y para hacerlo vamos a utilizar una herramienta muy sencilla que yo le llamo el filtro de la cámara de vídeo. Pensad en una cámara. Una cámara no interpreta, no juzga, no decide quién es bueno y quién es malo. Simplemente graba lo que está ocurriendo. Y eso es exactamente lo que necesitamos aprender a hacer cuando tenemos un conflicto. Porque nuestro cerebro es especialista en construir historias. Mi jefe me tiene manía. Este es un compañero que es un incompetente. Siempre me hacen a mí lo mismo. Lo hace para fastidiarme. ¿Os suena? El problema es que cuando convertimos los hechos en una historia, nuestra emoción aumenta. Y cuanto más repetimos esa historia, más convencidos estamos de que tenemos razón. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a pasar la situación por el filtro de la cámara de vídeo. Quitamos los juicios, quitamos las etiquetas y entonces empezamos a quitar las intenciones que estamos suponiendo. Y nos quedamos únicamente con lo que una cámara puede grabar. Por ejemplo, en lugar de decir, mi jefe es un explotador y quiere hundirme, vamos a decir, hoy me ha asignado 3 informes de viabilidad a las 6 de la tarde, cuando mi jornada termina a las 6:30. ¿Veis la diferencia? La primera frase está cargada de interpretación. La segunda, en cambio, describe un hecho.
Y cuando conseguimos separar el hecho de nuestra interpretación, algo dentro de nosotros cambia. ¿Y qué es lo principal? Que la emoción baja. La mente empieza a recuperar el control. Y dejamos de reaccionar para empezar a responder. Porque esa es una de las grandes diferencias entre reaccionar y responder. Reaccionar es actuar desde una emoción y a veces no tenemos las habilidades suficientes para hacerlo de forma correcta. En cambio, responder es elegir cómo queremos actuar. Y si queremos poner límites de verdad, necesitamos aprender. Precisamente eso. No se trata de convertirnos en una persona fría, no se trata de no enfadarnos, no se trata de aguantarlo todo. Se trata de conseguir que nuestras emociones nos informen, pero que no decidan por nosotros. Poner un límite desde la rabia puede convertirse en un ataque y nos puede costar el puesto de trabajo. Pero un límite puesto desde la calma puede convertirse en una herramienta de protección. Y ahí empieza realmente el trabajo. Primero ordenamos nuestra casa interna y después hablamos. Esto lo puedes encontrar en mis manuales aquí abajo. ¿Cómo poner límites sin pedir perdón? Una vez que hemos conseguido enfriar la mente con el paso anterior, ahora sí vamos a hablar de algo que a muchas personas les cuesta muchísimo, que es poner límites. Y quiero empezar a desmontar una idea que se repite mucho. Poner límites no es ser egoísta, no es ser conflictivo y tampoco es insubordinación en el trabajo. Poner límites es proteger tu tiempo, tu energía, la calidad de tu trabajo, porque hay algo que ocurre constantemente en las empresas. Lo que no dices muchas veces se interpreta como algo que estás aceptando. Si siempre dices que sí, si siempre llegas a todo, si siempre haces ese esfuerzo extra, el entorno aprende que contigo se puede seguir haciendo lo mismo. Y no necesariamente porque quieran aprovecharse de ti, simplemente porque has enseñado sin darte cuenta que ese es tu límite. Por eso tenemos que aprender a comunicarlo. Pero aquí cometemos varios errores que estoy viendo siempre en empresas que trabajo esta parte de poner límites en el trabajo. Y el primero es señalar con el dedo. Es que tú siempre haces esto, tú me cargas todo el trabajo, es que tú nunca tienes en cuenta mi situación y en cuanto empezamos así, la otra persona pues va a poner a la defensiva, no va a seguir nuestra conversación, recordar lo que estuvimos viendo de la amígdala, la otra persona también tiene su amígdala. El segundo error es todavía mucho más frecuente, dar explicaciones infinitas. Además me lo dicen así, nos ponemos a justificar por qué no podemos hacer algo. Es que tengo primero esto, es que además tengo aquello, es que mañana tengo tal cosa, es que la semana pasada ya hice. Entonces acabamos dando una tesis doctoral para decir una palabra de 2 letras. No. Y luego está mi favorita, la que más veo. Pedir perdón por poner un límite. Perdona, es que no puedo. Lo siento muchísimo, pero en este momento, perdóname, de verdad, pero es que hoy no llego. Y aquí quiero que hagamos una pausa porque realmente este tema me preocupa. ¿Por qué estás pidiendo perdón? Si estás poniendo un límite razonable, no estás haciendo nada malo. No tienes que estar pidiendo perdón por proteger tu tiempo, tu energía, tu forma de trabajar. No tienes que pedir perdón por decir que no puedes asumir otra tarea. Y no tienes que pedir perdón por necesitar condiciones adecuadas para hacer bien tu trabajo. Porque cada vez que te disculpas por poner ese límite, estás enviando a ti mismo, lo primero, un mensaje de creo que estoy haciendo algo mal. Y la otra persona se va a quedar con la sensación de esta persona me debe algo y tú no estás haciendo nada malo. Estás comunicando una necesidad. Por eso, en mi protocolo, que te puedes descargar aquí abajo, siempre hablo de la fórmula de expresión segura, que es muy asertiva. Es una forma de decir que no sin atacar, sin justificar, durante 10 minutos y sin pedir perdón. La fórmula tiene 4 pasos. El primero es el hecho. ¿Qué está ocurriendo? Lo describimos de forma objetiva. Recordar, como hemos visto antes, utilizar la cámara de vídeo. El segundo paso es sentir. ¿Qué me genera a mí esta situación? Y lo expresamos desde el yo, porque aquí hay un grave error. No desde el tú. No digo tú me estás poniendo de los nervios. Esta frase nos encanta. Digo, me siento frustrada ante esta situación. El tercer paso es la necesidad. ¿Qué necesito para poder trabajar correctamente? Tiempo, recursos,
información, concentración, prioridades claras, que me especifiques. Y cuarto, la petición alternativa. ¿Qué propongo hacer a partir de ahora? Y ahora vamos a llevarlo a un caso real. Imagina que tu jefe acaba de pedirte una auditoría para este viernes. Podrías responder, ¿estás pidiendo que asuma la auditoría para este viernes? Ese es el hecho. Me siento frustrada porque es una petición de última hora. Ese es el sentir. Necesito un mínimo de 48 horas para analizar los datos sin comprometer la calidad del informe, ¿vale? Esa es la necesidad. Y por último, y muy importante, te propongo tener listo el martes a mediodía, o si esto tiene que ser priorizado, podemos retrasar el proyecto de esa venta. ¿Ves lo que acaba de pasar? No estoy atacando, no estoy buscando un culpable, no estoy pidiendo perdón. Y tampoco has dicho simplemente no puedo, has hecho algo mucho más potente. Has puesto sobre la mesa una solución, porque cuando hablamos desde la necesidad, la conversación deja de ser personal. Ya no estamos hablando de tú me exiges demasiado. Estamos hablando de para hacer esto necesito estas condiciones. Y eso cambia completamente la conversación y también mi modo de comunicarlo. Porque si yo digo necesito concentración para terminar este informe, es muy difícil que alguien pueda discutir contigo diciendo no necesitas concentración. Claro que la necesitas y no estás atacando a nadie. Estás explicando que necesitas el proceso para funcionar de forma correcta. Y ahí es donde ponemos el foco. Pasamos de una lucha personal a una negociación logística. Y ahí hay una última cosa que quiero que os llevéis de este bloque. Porque poner un límite no sirve de mucho si después de la conversación queda en el aire. Por eso yo utilizo lo que llamo el pacto de las 3 patas, para que la conversación no se vaya. Toda conversación laboral importante debería terminar respondiendo a 3 preguntas. ¿Quién hace qué? ¿Qué tiene que hacer exactamente cada persona? ¿Y para cuándo? Así de sencillo. Porque si salimos de una reunión sin saber quién hace qué y para cuándo, no hemos solucionado el problema. Simplemente hemos tenido una conversación y probablemente la semana que viene volveremos a tener exactamente la misma conversación. Y ahora llegamos a una de las partes que más nos cuesta, las conversaciones difíciles. Porque hay momentos en los que el límite ya se ha cruzado, la confianza está rota y llevamos días acumulando tensión. Y llega un momento en el que sabes que tienes que hablar con esa persona o esas personas. Pero claro, ¿cómo lo haces sin entrar en la conversación cargada de rabia o de frustración? Porque cuando estamos enfadados, nuestro cerebro ya ha escrito la película completa. Lo ha hecho a propósito, siempre hace lo mismo, no me respeta, se está riendo de mí en mi cara. Todo esto que estamos construyendo nos está encendiendo más. Y cuando entras en una conversación con toda esta película, es muy difícil que salga bien. Por eso, antes de sentarte delante de esa persona, quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Y además funciona demasiado bien. Yo lo llamo el ejercicio de las 2 caras. Coges una hoja de papel y la divides en 2 partes. La cara A y aquí en esta cara quiero que te desahogues, sin filtros. Mete todo lo que quieras meter. Escribe todo lo que estás pensando, todo lo que te estás diciendo. Quiero que dejes ahí tu enfado, tu rabia. Incluso esas cosas que sabes que jamás vas a decir en voz alta y menos en un entorno laboral. Es un irresponsable, estoy harta, me quiero marchar, siempre me toca a mí arreglar sus errores. Escríbelo, sácalo. Porque a veces necesitamos sacar toda esa emoción antes de poder tener una conversación racional de adultos. Pero esa hoja te la vas a quedar. Es para ti. Y después viene la parte importante, que es la cara B, que la vamos a tener justo al lado. Y lo que vamos a hacer es, cogemos ese enfado y lo pasamos por el filtro de la cámara de vídeo, ¿vale? Recuerda que lo tenemos más adelante. ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Qué podría grabar una cámara? Sin insultos, sin interpretaciones, sin siempres, sin nuncas, solo hechos. Por ejemplo,
En la cara A podría haber escrito: este tío es un irresponsable, le da igual todo y siempre me deja tirada. Pero en la cara B es probable que escriba sin filtros. El presupuesto tenía que estar entregado el martes a las 12 y finalmente lo recibí el jueves a las 17. ¿Ves la diferencia? Todo lo demás han sido etiquetas que tú has creado. Una frase genera conflictos, mientras que la otra nos permite empezar una conversación. Pero quiero añadir un tercer paso, y este es el paso más difícil, pero el que de verdad te ayuda. Antes de entrar a esa reunión, oblígate a buscar 3 explicaciones alternativas a lo que te estás contando. 3 posibles razones por las que esa persona pudo haber fallado y no haberte entregado esa entrega antes. Y hay una condición. No puedes elegir como explicación que lo hizo para fastidiarte, ¿vale? Por ejemplo, no entregó el presupuesto. Tu primera reacción puede ser: lo ha hecho porque le da igual mi trabajo. Vale, te la compro. Ahora busca otras 3 alternativas. Quizás se le ha bloqueado el ordenador, le ha surgido un problema, quizás tuvo una emergencia personal incluso. ¿Significa esto que tienes que justificar lo que ha hecho? Por supuesto que no. Y esto es muy importante. Entender no significa justificar. Dar una explicación alternativa no significa decir: venga, no pasa nada, se lo perdono todo y aquí tan profesionales. Significa algo mucho más interesante. Evita que tu cerebro convierta automáticamente un error en un ataque personal. Porque cuando estamos enfadados hacemos algo muy humano. Si yo llego tarde, pienso: había tráfico. Si otra persona llega tarde, ¿qué pensamos? Es una irresponsable. ¿Os suena esto? Esto tiene una explicación psicológica, que nuestro cerebro tiende a explicar nuestros propios errores por las circunstancias. Y los errores de los demás son por su personalidad. Por eso este ejercicio es tan potente, porque obliga a tu cerebro a abrir posibilidades. Muchas veces me dice: pero es que no veo posibilidades. Piensa en otras personas que te dirían ante esa misma situación, que no piensen igual que tú. Porque cuando abres posibilidades, bajas la intensidad emocional y eso te hace ser más libre a ti. Dejas de entrar en la conversación como un toro que va directo a comer y empiezas a entrar desde otro lugar, desde la curiosidad, desde el liderazgo, desde una pregunta mucho más útil: ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? En lugar de ¿qué problema tienes? Y esa diferencia puede cambiar completamente una conversación. Porque una conversación difícil no debería consistir en demostrar quién tiene razón. Debe servir para entender qué ha ocurrido, qué impacto ha tenido, y más si vamos a trabajar con esa persona a diario. ¿Y qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? Ahora bien, una vez que estamos dentro de la conversación, también hay algunas cosas que tenemos que evitar, ¿vale? Porque hay comportamientos que creemos que calman el conflicto, pero en realidad lo están empeorando. Lo primero es el consuelo falso. Decir: tranquilo, no pasa nada porque en esta ocasión haya pasado. Cuando claramente dentro de ti sí está pasando y fuera incluso. Y además sabemos que esto va a tener consecuencias. Eso no calma, eso invalida lo que está ocurriendo. El segundo es los sermones paternalistas. Ese momento en el que empezamos a hablarle a la otra persona como si nosotros tuviéramos toda la verdad. Lo que tienes que hacer es: si fueras más responsable, a mí es que eso, deberías aprender a... Eso no es una conversación. Eso es una clase magistral que nadie te ha pedido. Y tercero, el silencio castigador. Ese maravilloso yo no voy a decir nada para que la persona hable, pero luego pasamos por delante de la persona, ni la miramos, respondemos con monosílabos y esperamos que mágicamente entienda lo que nos ha enfadado realmente. No, eso es infantil. El silencio no resuelve el conflicto, lo congela y lo que hace es que nos vayamos separando. Y eso se va quedando ahí, se acumula y termina afectando al equipo, a la confianza, al ambiente de trabajo y absolutamente a todo. Por eso, si tienes una conversación difícil pendiente, no entres a ella para ganar, no entres para castigar, no entres para demostrar que tú tienes la razón absoluta. Entra para comprender qué ha pasado. Poner encima de la mesa el impacto y construir desde ahí una solución es liderar, independientemente del puesto que tengas. Tener esas conversaciones que nadie quiere tener es sentirte más libre. Y cuanto antes aprendas a tenerlas,
menos conflictos vas a tener. Y si tienes, los vas a poder reparar antes. Recuerda que este contenido lo tienes todo practicado aquí abajo en los manuales. Adapta tu mensaje a cualquier persona. Esta es mi formación estrella en empresas. Siempre me la piden, porque quiero hablarte de algo que cambia completamente tu forma de comunicar. Porque puedes tener muchísimas fórmulas para comunicarte, puedes aprender todas las técnicas del mundo, puedes saber exactamente qué quieres decir. Pero si la otra persona no recibe tu mensaje como tú necesitas que lo reciba, no sirve de nada. Y aquí me parece una idea fundamental para mí, que no todas las personas necesitan que les hablemos de la misma manera. Desde pequeños nos han enseñado la famosa regla de oro de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Seguro que conoces esa frase. Suena muy bien, ¿verdad? Pero el problema es que en comunicación profesional no siempre funciona. Y también en tu pareja, con tus familiares, con tus amigos. Porque quizás tú necesitas que alguien te explique las cosas con calma, con datos y con tiempo. Pero la persona que tienes delante necesita otra cosa completamente diferente. Por eso yo prefiero hablar de la regla de platino. Y dice, trata a los demás como ellos necesitan ser tratados, especialmente cuando están bajo presión. Porque cuando estamos tranquilos podemos comunicarnos de muchas maneras. Pero cuando estamos estresados o cabreados, cada uno levanta su propio escudo. Y aquí vamos a trabajar con 4 colores, ¿vale? Que es una metodología DIS, que seguro que la conoces, que es rojo, amarillo, verde y azul. Y vamos a verlo, porque en Recursos Humanos trabajamos mucho con ella y yo desde que la conozco me ha cambiado mucho la vida. El rojo suele ser una persona directa, exigente, orientada a resultados. Y cuando está bajo presión, su principal miedo suele ser perder el control. Así que con una persona roja, menos es más. No necesitas contarle toda tu historia emocional. Ve al grano. Habla de resultados, de objetivos, de tiempos preestablecidos y sobre todo dale opciones. Le encanta tener opciones. Por ejemplo, tenemos 2 posibilidades. Podemos entregar esto el viernes con estos recursos o podemos entregarlo el martes con el equipo actual. ¿Cuál prefieres? Le estás dando lo que necesita. Sensación de control. Esto ayuda. Mejor que decirle lo vamos a hacer el viernes. Un rojo te satira. Luego tenemos el amarillo. Es una persona social, influyente, le gusta relacionarse mucho con las personas. Le encanta que el ambiente de trabajo sea positivo, pero bajo presión suelen aparecer un miedo muy concreto, que le rechaces. Por eso, si tienes que corregir algo a una persona amarilla, no empieces atacando sus ideas. Primero reconoce lo que te está diciendo. Entiendo perfectamente lo que me estás proponiendo, la idea que planteas tiene sentido por esto, y después introduces la corrección. Necesita sentir que la relación no está en peligro. Aquí hay una cosa importante. Todo lo que acordéis por escrito, ella o él se compromete, ¿vale? Porque un amarillo es comprometido en una conversación. Y otra que después recuerda exactamente cómo ha pasado. Así que anótalo. Perfecto. Como hemos hablado, te envío por correo los 3 puntos que hemos acordado. Y listo. Eso les encanta. Después tenemos el verde. El paciente, el conciliador, la persona que muchas veces intenta evitar el conflicto a toda costa. Y precisamente por eso su principal miedo bajo presión suele ser el enfrentamiento. Con un verde, levantar la voz puede ser un error enorme, porque cuanto más presión recibe, más bloqueado o bloqueada se puede quedar. Así que aquí necesitamos hacer lo contrario, bajar el ritmo, hacer preguntas, escuchar, dar espacio. Por ejemplo, ¿cómo estás viendo tú esta situación? ¿Qué necesitarías para poder hacerlo de forma correcta? ¿Qué alternativas crees que pueden funcionar? Necesitamos generarle seguridad, porque cuando una persona verde se siente segura es mucho más fácil que se abra y participe. Y por último tenemos el color azul. El azul es un perfil analítico, estructurado, metódico y su gran enemigo bajo presión es el error, las improvisaciones, la falta de rigor. ¿Por qué tomamos esta decisión si no hemos analizado estos puntos? Así que si vas a tener una conversación difícil con una persona azul,
No llegues con, tengo la sensación de que, porque tengo la sensación de que, porque no te va a entender. Llega con datos, con ejemplos, con fechas, con información, evidencias, cronologías, documentos y sobre todo mucha estructura. En lugar de decir, últimamente estamos teniendo muchos problemas con este proceso, dile, durante las últimas 4 semanas hemos tenido 5 incidencias. 3 se han producido por este motivo y 2, tal. Ahí sí tienes su atención, porque estamos hablando su idioma. Y esto es lo importante de los 4 colores. No se trata de etiquetar a las personas, ni de decir, tú eres rojo y por tanto siempre haces esto. Eso es un grave error. Nunca lo hagas, y menos en tu equipo. Las personas somos mucho más complejas, pero conocer estos patrones nos ayuda a entender qué predisposición tiene cada persona. El problema muchas veces no es lo que estás diciendo, es el cómo lo estás diciendo. Porque comunicar bien no significa hablar como a ti te gustaría que te hablaran, significa conseguir que el mensaje llegue. Y por eso, la próxima vez que tengas una conversación complicada, antes de pensar qué le voy a decir, piensa cómo es esa persona, cómo necesita esa persona recibirlo para poder escucharme, que no se pierda en cómo responderme. Esa pregunta cambia completamente el resultado de una conversación, porque comunicar no es hablar, comunicar es conseguir que el otro pueda escuchar, que es algo que hemos perdido mucho. Por eso conocer esta regla nos sirve para conocerme a mí, cómo me comunico y cómo necesito que se comuniquen otros, pero también para adaptarme a esa persona. A lo mejor en otros entornos no tiene sentido que lo estemos haciendo todo el tiempo, pero en un entorno profesional en el que estamos con personas es necesario. Así que si quieres conocer más información sobre esta metodología, sobre todo lo que hemos visto de conversaciones difíciles, recuerda que tienes aquí los manuales y que me puedes ir preguntando cosas una vez que los tengas tuyos.